El hombre más callado de la sala suele ser el que tiene más poder. ¿Y si te dijera que para quebrantar el orgullo de alguien no hace falta nada? Sin gritos, sin venganza, sin juegos, solo silencio, solo distancia, solo la audacia de dejar de importarte. Oigan, imaginen esto. Hay un incendio forestal, ruidoso, destructivo, ávido de atención. Quiere consumir todo a su paso, pero entonces llega la lluvia, tranquila, indiferente, sin anuncios, sin ruido. No discute con el fuego, simplemente aparece y de repente el fuego se apaga. Eso es lo que vuestro silencio puede hacerle a alguien que pensaba que tenía poder sobre vosotros. Eso es lo que pasa cuando los ignoráis el tiempo suficiente. No gritáis, no explicáis, no suplicáis, simplemente desaparecéis. Y eso les corroe el orgullo más que cualquier insulto. ¿Lo veis? La mayoría de la gente cree que el poder es el ruido. Creen que ganan hablando más, haciendo más ruido, siendo vistos y oídos en todas partes. ¿Pero el poder real? No, amigos míos. El poder real se mueve en silencio. No persigue, no reacciona y nunca, jamás, se explica. La gente jugará contigo. Te pincharán. Te provocarán. ¿Por qué? Porque en el momento en que reaccionas, ganan. Tu atención es su trofeo. Tu reacción es su recompensa. Pero cuando los ignoras, cuando desapareces como si nunca hubieran importado, es cuando el juego se rompe. Es cuando empiezan a hacerse preguntas que nunca antes habían tenido que hacerse. ¿De verdad significaba tan poco para él? ¿Por qué no responde? ¿Por qué su silencio es tan ensordecedor? Y lo curioso es que actuarán como si no les importara. Publicarán cosas, alardearán, reirán más fuerte, vivirán con más descaro. Pero en el fondo, en los momentos de silencio, cuando la pantalla está apagada y la máscara cae, les persigue no tus palabras, sino tu silencio. Verán, amigos, el silencio no es debilidad, es guerra, del tipo que no deja marcas en el cuerpo, sino en el ego. Se clava profundamente en su orgullo y empieza a tirar de los hilos con los que se han envuelto durante años. Y cuando ese orgullo empieza a desmoronarse, no es nada bonito. Marco Aurelio dijo una vez: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y yo voy un paso más allá. No pierdas más tiempo reaccionando a las personas que quieren verte perder. Sé la versión de ti mismo a la que ya no pueden tocar. Sin advertencias, sin despedidas, solo con un éxito silencioso. Porque la verdad es que cuanto más los ignoras, más fuertes se vuelven sus pensamientos y, con el tiempo, su propio orgullo. Lo mismo que les hizo tratarte como si fueras desechable, se desmorona. No de golpe, sino poco a poco, en silencio, en el silencio que dejaste atrás. Así que no los persigas, no les respondas, no caigas en la trampa. Puede que pensaran que podían reemplazarte, jugar contigo, pasarte por alto. Pero lo que no esperaban era el día en que dejarías de jugar, el día en que te callarías, el día en que perderían el acceso no a tu presencia, sino a tu energía. Nunca fuiste impotente. Simplemente lo gritabas demasiado. Ahora estás tranquilo, sereno. Has terminado de dar explicaciones. Así es como ganas. Comenta a continuación. Mi silencio es poder. Y si estás listo para aprender a destrozar su orgullo sin decir una sola palabra, quédate conmigo. 1. El poder de ignorar lo que busca controlarte. En el momento en que dejas de reaccionar, es cuando ellos pierden el control. Algunas personas no quieren paz, quieren poder, no quieren una relación sana, quieren control disfrazado de afecto, quieren provocarte, manipularte y sonreír mientras lo hacen solo para ver si siguen controlando tus emociones. Y cada vez que respondes, cada vez que explicas, discutes o incluso suplicas,
Les estás entregando el mando de tu mente. Pero aquí está la dura verdad, amigos míos. No puedes ser libre mientras alguien más maneja tus emociones como si fueran un joystick. Ahora, imagina esto. Eres un títere en un escenario. Cada vez que hablan, tus hilos se mueven. Cada vez que te ignoran, bailas con más fuerza. Cada vez que se muestran distantes, te esfuerzas más. Pero, ¿qué pasa cuando el títere se detiene? No hay más movimiento, no hay más respuesta, solo quietud. Es entonces cuando el público se queda en silencio. Es entonces cuando el titiritero entra en pánico, porque sin tu reacción, su juego termina. Verás, las personas más peligrosas no son las que gritan, son las que se callan, no porque se hayan rendido, sino porque han despertado. Y lo entiendo, al principio tu mente gritará. ¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si parezco insensible? ¿Y si los alejo aún más? Ese es el miedo. Hablar es tu zona de confort, que te ruega que sigas atrapado en patrones que ya te han fallado. Nos enseñan a creer que reaccionar demuestra que nos importa, que perseguir demuestra fuerza, pero seamos sinceros. ¿Cuándo perseguir a alguien ha hecho que te respete más? ¿Cuándo te ha traído paz explicar tus motivos a alguien que ya ha tomado una decisión? Amigos, déjenme que se lo explique. No estás aquí para entretener su ego. No eres un espectáculo. No eres un terapeuta para sus problemas sin resolver. No eres una segunda oportunidad en una historia que ya han terminado. Cada vez que reaccionas, das vida a su orgullo. Pero cuando te detienes, cuando te quedas completamente quieto, es cuando su propio ego se vuelve contra ellos. Empiezan a preguntarse, a dudar, a pensar demasiado. ¿Por qué no me persiguen? ¿Por qué no han roto todavía? ¿Los he juzgado mal? Ese silencio que les das se convierte en el ruido más fuerte en su cabeza. No dices ni una palabra, y sin embargo, lo oyen todo. Porque el silencio, amigos míos, no es ausencia, es poder. Es el sonido de que ya no necesitas validación, es el sonido del respeto emocional por uno mismo. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso es lo que temen. En el momento en que te das cuenta de que no les debes atención, de que no necesitas justificar tu paz, de que no tienes que responder solo porque ellos lo esperan. Pensaban que seguías bajo su influencia, pero te has desconectado en silencio y ahora están solos con su orgullo y sin público que les aplauda. Sí, ignorarlos será difícil. Al principio te sentirás culpable, dudarás de ti mismo, tendrás momentos en los que querrás responder. Explicar solo una vez, pero no lo hagas. Ese es tu antiguo yo tratando de volver, la versión de ti que cedió su poder por la oportunidad de ser visto. Esa versión ya no existe. Ya no estás persiguiendo, no estás reaccionando. Estás creciendo. Porque esta es la verdad. Cada segundo que eliges el silencio en lugar de la reacción, ganas fuerza. Cada vez que ignoras lo que te envían para provocarte, recuperas tu paz. Y, créeme, ellos lo sienten. Nunca lo admitirán, pero sienten el cambio. Ese frío silencio envuelve su orgullo como una lenta tormenta. No grita, no chilla, pero rompe cosas en lo más profundo, en silencio, con fuerza, de forma permanente. Así que demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que te rodea que no necesitas luchar para ser libre. Solo tienes que dejar de alimentar lo que te está agotando. Comenta abajo, yo no reacciono. Me levanto porque el juego cambia en el momento en que dejas de jugar. Y en la siguiente parte hablaremos de cómo el orgullo, una vez intacto, comienza a desmoronarse cuando se enfrenta a la incertidumbre. Quédate conmigo. 2. El orgullo no puede soportar la incertidumbre.
úsalo en su contra. Lo más frágil del mundo no es el cristal, es el orgullo de alguien, cuando no pueden predecir tu próximo movimiento. Déjame decirte algo que la mayoría de la gente no quiere admitir. El orgullo es ruidoso, pero no es fuerte. Habla mucho, publica más, se pasea con una confianza falsa como si fuera intocable. Pero debajo de esa fachada le aterroriza una cosa: lo desconocido, y en el momento en que te callas, en el momento en que dejas de perseguir, de reaccionar, de explicar, te conviertes en un misterio, y el misterio es su peor pesadilla. Piénsalo. Cuando alguien cree que te tiene calado, se relaja, deja de intentarlo, se vuelve perezoso, da por sentado que, hagas lo que hagas, siempre reaccionarás de la misma manera, siempre estarás ahí, siempre disponible, siempre predecible. Trata tu atención como una máquina expendedora. Pulsa un botón y apareces. Pero entonces, un día, nada. No hay respuesta, no hay publicaciones, no hay presencia, solo silencio. Ese silencio no solo los confunde, los destruye, porque ahora no saben cómo interpretarte, no saben a qué atenerse. Y el orgullo odia eso. El orgullo puede sobrevivir a tu ira, puede sobrevivir a tus súplicas, puede sobrevivir a tu necesidad de cerrar el capítulo. Pero lo que no puede sobrevivir es a tu indiferencia, a tu incertidumbre, a tu silencio. En el momento en que te alejas y dejas de alimentar su ego, su cerebro entra en modo pánico. ¿Por qué no se pone en contacto? ¿Por qué está tan callada? ¿He perdido mi control? Y déjame decirte que nunca te preguntarán estas cosas en voz alta. Oh, no, fingirán que todo va bien. Pero por dentro, esa falsa confianza comienza a resquebrajarse. Empiezan a darle vueltas a su último mensaje, a releer conversaciones antiguas, a revisar tus redes sociales solo para ver si estás mirando. Y cuando no lo estás, es cuando su orgullo comienza a desmoronarse. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la incertidumbre duele tanto? Porque el control es una droga, y cuando alguien cree que tiene control emocional sobre ti, se convierte en parte de su identidad. Se emocionan sabiendo que pueden manejarte, pero cuando les quitas eso, cuando te niegas a ser predecible, entran en abstinencia. Y esa abstinencia no solo duele, sino que destroza la imagen que se han construido de sí mismos. La imagen que decía, nunca te irás. La imagen que creía, siempre tendré el control. También intentarán ponerte a prueba. No te sorprendas, te lanzarán migajas. Una publicación dirigida a ti, un mensaje que no significa nada, pero que está diseñado para ver si picas. Un recuerdo dejado caer casualmente como un cebo en una trampa. No caigas en la trampa. Eso no es una conexión real. Es el orgullo tratando de recuperar el equilibrio. Y en el momento en que reaccionas, en el momento en que te involucras, reinicias el juego, alimentas el ego, matas el misterio. Quieres saber cómo es el verdadero poder. No se trata de bloquearlos, ni de menospreciarlos. Se trata de entrar en la misma habitación, respirar el mismo aire y actuar como si ya no ocuparan un lugar en tu mente. Eso es lo que hace que su orgullo se derrumbe. Porque ahora no solo se enfrentan a tu silencio, sino al hecho de que ya no son importantes. Amigos, aquí es donde la mayoría de la gente pierde el juego. Confunden el silencio con debilidad. Creen que alejarse significa que tienes miedo. Pero no, el silencio es quirúrgico. No grita, no suplica, simplemente se aleja en silencio, por completo. Y cuando alguien que solía sentirse poderoso, de repente se siente invisible, ignorado y abandonado, esa ilusión de control que una vez llevaba como una armadura comienza a oxidarse. Esta es la verdad. El orgullo nunca se disculpará, no admitirá que está sufriendo, no te dirá que lo has sacudido, pero las señales se verán.
Lo verás en las publicaciones, en los mensajes indirectos, en los intentos de reconectarse sin parecer vulnerables. Lo verás en la confusión, en las señales contradictorias, en la curiosidad desesperada que se esconde detrás de una falsa confianza. Deja que todo suceda. Deja que se hundan en silencio. Ya no es asunto tuyo. ¿Cuál es tu trabajo ahora? Quédate quieto, mantén la concentración, no te inmutes, porque cada vez que sigues siendo un misterio, cada vez que eliges la incertidumbre en lugar de la explicación, ganas. Recuperas el poder que creían tener sobre ti. Y, al final, se darán cuenta de que no eras tú quien los necesitaba. Era su orgullo el que necesitaba tu reacción. Así que, elévate por encima del ruido. Deja que su orgullo se muera de hambre en el silencio que has creado, porque cuando te vuelves impredecible, te vuelves inolvidable. Comenta abajo, mi silencio sacude los egos. Deja que se pregunten, deja que se quiebren y se queden conmigo, porque a continuación vamos a revelar cómo su ego necesita una cosa para sobrevivir, y cómo tú estás a punto de quitársela para siempre. 3 cosas que privan al ego de lo único que ansía. Atención. Lo que alimentas crece, y lo que privas se marchita y muere, incluidos los egos. No lo endulcemos, amigos míos. Lo único que su ego realmente ansía no es amor, no es respeto, no es comprensión. Es atención, atención fría y dura. Ese goteo constante de validación que les dice que siguen siendo relevantes, que siguen siendo poderosos, que siguen siendo deseados. Esa es la droga. Esa es la adicción. Y durante mucho tiempo, tú fuiste el proveedor. Cada respuesta que enviaste, cada llamada que hiciste, cada momento que pasaste explicándote, reaccionando a su silencio o revisando sus publicaciones, lo estabas alimentando. Estabas alimentando un ego que no hacía más que alimentarse de tus emociones. Y cuanto más le dabas, más te quitaba, sin culpa, sin gratitud, sin pensarlo 2 veces. Ahora imagina esto, una bestia en una jaula, paseándose de un lado a otro, alimentada a diario. Se ha vuelto gorda, perezosa y segura de sí misma. ¿Por qué? Porque la comida siempre llega. Entonces, un día, nada, ni bandeja, ni sobras, ni olor a carne, solo silencio. Y esa misma bestia que solía rugir y pavonearse, ahora empieza a temblar, a entrar en pánico. Sus garras se clavan en el suelo. No sabe qué hacer sin ese suministro constante. Esa bestia, amigos míos, es su ego. Y tú eras su fuente de ingresos, pero ya no. Porque ahora has despertado, has dejado de servirles, te has vuelto frío. Y ese cambio no solo les molesta, les aterroriza, porque han construido su autoestima sobre el control que tenían sobre tus emociones. Y ahora que la atención ha cesado, el espejo se rompe. Verás, esto es lo que la gente no entiende sobre el ego. No necesita amor para sobrevivir. Necesita relevancia. Necesita ser el centro de tu mente, aunque sea a través del odio, aunque sea a través de discusiones. Porque para un ego hambriento, incluso la atención negativa es mejor que ninguna. Por eso ignorar a alguien no es solo una demostración de poder, es una guerra psicológica. Y créeme, lo intentarán todo para recuperar esa energía. Publicarán cosas que saben que verás. Verán tus historias, esperando que te des cuenta. Incluso podrían ponerse en contacto contigo con algo casual como, hola, solo quería saber cómo estabas. Pero no te dejes engañar. No es que les importe, es que están tanteando el terreno. Es su ego. Están delante de tu puerta, fingiendo ser humildes, mientras intentan colarse. Deja que llamen, no respondas. Ya sabes lo que pasa cuando no respondes, cuando no miras los mensajes ni reaccionas. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. Se miran al espejo y se preguntan si todavía importan.
Se preguntan si has seguido adelante. Se preguntan, ¿me pasé de la raya? Y esa pregunta es donde cambia el poder. Pero no esperes que lo admitan. El orgullo nunca lo hace. Actuarán como si nada. Actuarán ocupados. Actuarán como si les fuera mejor que nunca. Pero en el fondo les está comiendo por dentro, porque lo que pensaban que siempre tendrían, tu atención, se ha ido. No se la han robado. No se la han quitado. La han renunciado. Y eso es lo que más les atormenta. Porque ahora no se trata de que estés enfadado o herido. Eso significaría que todavía les afectas. Número. Ahora se trata de que tú estás emocionalmente agotado, inaccesible. Su nombre ya ni siquiera resuena en tus pensamientos. Y ese silencio, esa ausencia, ese muro invisible entre tú y ellos, empieza a sofocar el ego que antes se erigía tan alto. La mentira que creían era que tú los necesitabas para sentirte completo. Pero ahora tu silencio cuenta una historia diferente. Les dice que has aprendido a valorarte a ti mismo. Has dejado de actuar. Has dejado de dar. Has dejado de sacrificar tu paz para alimentar su orgullo. Y eso es precisamente lo que no se esperaban. Por eso la mayoría de las personas se derrumban cuando se les ignora. Porque no buscaban amor. Buscaban pruebas de que seguían importando. Y cuando no lo encuentran, cuando te vuelves invisible, cuando te vuelves frío, su ego empieza a arañar las paredes. Y tú no tienes que mover un dedo, solo quédate quieto, en silencio, desaparece. Deja que sientan tu ausencia. Deja que su ego se encoja en el vacío que dejas atrás. Porque cuando matas de hambre a la bestia, se debilita. Y cuando está débil, ya no puede hacerte daño. Comenta a continuación, yo mato de hambre al ego, no lo alimento. Deja que el mundo vea tu quietud, deja que sientan tu ausencia. Y quédate conmigo, porque a continuación nos adentraremos en el campo de batalla de la mente, donde el silencio no solo confunde, sino que consume. Deja que su mente se vuelva contra ellos en la quietud. No necesitas destruirlos, solo desaparece y su propia mente hará el trabajo. Hay un tipo de silencio que no viene acompañado de paz, sino de caos, caos interno. Y cuando eliges ese silencio, no por miedo, sino por fuerza, su mundo empieza a desmoronarse en el lugar más incómodo posible, su propia mente. La gente cree que el castigo se presenta en forma de discusiones, gritos y salidas dramáticas. Pero la verdad es que el castigo más brutal es la ausencia, los mensajes sin respuesta, la falta de cierre. Es despertar un día y darte cuenta de que la persona a la que solías controlar emocionalmente ya no le importas, no responde, no se inmuta, ni siquiera piensa en ti. Ahí es cuando la mente cambia lentamente. Al principio, un poco de curiosidad, un momento de preguntarse, ¿por qué no he sabido nada de ellos? ¿Por qué están tan callados? ¿He ido demasiado lejos? Y esos pequeños pensamientos empiezan a multiplicarse como grietas en una pared. Al principio, apenas perceptibles, pero si no se controlan, todo el edificio se derrumba. Y aquí está el giro. Ya ni siquiera se trata de ti. Se convierte en ellos contra su propia conciencia, su propia culpa, su propio ego, su propio arrepentimiento. Porque en el silencio no hay distracciones, no hay conversaciones en las que echar la culpa, no hay reacciones que se puedan utilizar como arma, no hay argumentos que se puedan tergiversar. Solo ellos, sentados en su propia cabeza, enfrentándose a su propio reflejo. Y ese espejo no miente. Verás, cuando estabas ahí reaccionando, explicando, intentándolo, ellos no tenían que lidiar con su propio desastre. Podían señalar con el dedo, cambiar la historia, pintarte de emocional, dramático, necesitado. Pero ahora no queda nadie a quien culpar, nadie con quien enfrentarse.
Y sin que tú desempeñes tu papel en la historia, ésta ya no funciona. Ahí es cuando entra en juego su imaginación, y créeme, es mucho peor que la realidad. El cerebro humano odia las páginas en blanco. Empieza a rellenar los huecos. ¿Han encontrado a alguien mejor? ¿Son más felices sin mí? ¿Nunca estuvieron tan comprometidos? El silencio que les diste se convierte en un lienzo en blanco, y lo que dibujan en él no es confianza, no es paz, es inseguridad, duda, paranoia. Porque cuando alguien ya no tiene acceso a ti, cuando ya no reaccionas a sus juegos, a sus palabras, a su presencia, empieza a darse cuenta de cuánto de su identidad estaba ligada a tu atención. Y sin ella están perdidos, a la deriva en su propio mar de pensamientos. Y ninguno de esos pensamientos es amable. Puede que sonrían en público, que publiquen como si todo fuera bien, pero tú no lo ves. Y eso es lo que duele, porque ahora están actuando para una sala vacía. Y esa confianza falsa empieza a pudrirse desde dentro. No puede sobrevivir sin público, no puede prosperar sin tu mirada. Y ahora no solo te has ido, eres intocable. Y lo mejor de todo es que no has tenido que hacer nada, sin mensajes, sin respuestas, sin cierres amargos. Simplemente te marchaste, no para hacerles daño, sino para curarte. Y en ese silencio, en ese espacio vacío que dejaste atrás, su mente hace lo que el orgullo nunca pudo. Les obliga a enfrentarse a la verdad. Algunas personas no cambian hasta que el silencio se vuelve tan fuerte que no pueden escapar de él, hasta que sus pensamientos se vuelven más pesados que tu ausencia. Y cuanto más tiempo permaneces en silencio, más fuerte suena en sus cabezas. Cada día que no saben nada de ti, más cuestionan lo que creían saber. No estás persiguiendo, no estás reaccionando, no estás disponible, y esa incertidumbre duele. No necesitas venganza, no necesitas demostrar nada. Deja que tu ausencia sea la maestra. Deja que el silencio sea la lección. Porque cuando el ruido se desvanece, la verdad resuena. Y la verdad es esta. Han perdido a alguien que se preocupaba por ellos, y ahora esa versión de ti ya no existe. No estás enfadado, ni amargado, solo has evolucionado. Comenta abajo. Mi silencio es su espejo. Deja que vean lo que se niegan a afrontar. Deja que escuchen lo que no querían oír. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a adentrarnos en lo que te hace intocable. El arte del distanciamiento emocional, donde no solo ignoras, sino que ya no sientes la necesidad de preocuparte. 5. El distanciamiento emocional, tu mejor arma de venganza. En el momento en que dejas de preocuparte, es cuando ellos empiezan a hacerlo. Aclaremos algo, la verdadera venganza no es la ira, no es explotar contra ellos, exponerlos o intentar hacerles daño a cambio. Eso es infantil, es reaccionario, les sigue dando poder. No es venganza real, es calma, es silencio, es distanciamiento emocional. Es cuando ya no te estremeces al oír su nombre, cuando pensar en ellos ya no te hace perder la concentración. Ahí es cuando ganas, ahí es cuando todo cambia, porque la verdad es que la gente siente tu distanciamiento más de lo que jamás sintió tu amor. Al principio, pensaban que podían jugar con tus emociones. Daban por sentado que siempre estarías involucrado, que seguirías atrapado en el bucle. Reaccionar, perseguir, explicar, repetir. Confiaban en ello porque tu reacción les daba importancia. Tu atención les daba identidad. Era su saco de boxeo emocional, y cada golpe iba seguido de tu disculpa. Pero ya no. Verás, el distanciamiento no es fingir, no es aparentar fuerza, es convertirse en ella. Es cuando no solo dices que has terminado, sino que sientes que has terminado. Es cuando tu corazón ya no da un salto cuando te buscan. Es cuando tu alma ya no espera un mensaje.
Es cuando te das cuenta de que la paz se siente mejor que demostrar que tenías razón, que el silencio sabe más dulce que cualquier cierre forzado. Y sí, al principio es difícil. Dejar ir siempre lo es, porque no solo estamos dejando ir a una persona, estamos dejando ir una identidad, la que construimos a su alrededor, la versión de nosotros que estaba ligada a su aprobación, a su atención, a su afecto. Y cortar ese cordón es como perder una parte de ti mismo. Pero créeme, lo que realmente estás perdiendo es la ilusión de que alguna vez los necesitabas. Déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo has llevado el peso de la validación de otra persona? ¿Cuántas veces has dejado que tu paz se hiciera añicos solo porque ellos se alejaron? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por alguien que probablemente dormía perfectamente? Esa es la trampa. Eso es lo que no te dicen. No estabas enamorado. Eras adicto a su aprobación. Y una vez que te das cuenta de eso, todo cambia. Porque ahora no respondes, no porque estés resentido, sino porque lo has superado. Ahora pueden publicar, coquetear, desaparecer, reaparecer, y no te afecta, no te llega. Ya no pueden sacarte de quicio, porque no hay nada a lo que llegar. Eso, amigos míos, es poder emocional. Eso es venganza estoica. Y aquí viene lo más alucinante. Ellos lo sentirán antes que tú. Percibirán el cambio incluso antes de que digas una palabra, porque ya no reaccionas, ya no estás disponible para obtener ganancias emocionales. Tu energía está sellada, tu paz está protegida. Y esa versión de ti que solía preocuparse demasiado, esa versión ya no vive aquí. Puede que intenten ponerte a prueba, un mensaje aleatorio, un recuerdo enviado a las 2 de la mañana, una pequeña migaja disfrazada de sinceridad. No caigas en la trampa. Eso no es amor, eso no es crecimiento, eso es desesperación. Es su ego tratando de recuperar el espacio que finalmente has despejado. Pero tú no alimentas fantasmas, tú los entierras. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso es realmente el desapego. Es negarse a dejar que otra persona viva dentro de tu cabeza. Es elegir controlar tu respuesta en lugar de reaccionar a la de los demás. Es despertar y elegir tu propósito por encima de su presencia. Así que ahora, en lugar de preguntarte qué están pensando, estás construyendo. En lugar de comprobar su estado, estás subiendo de nivel. Y cuanto más centrado estás, menos existen ellos. Es entonces cuando más lo sienten, cuando se dan cuenta de que no solo has sobrevivido sin ellos, sino que has prosperado en silencio, con fuerza, sin permiso. Comenta a continuación: ya no siento la necesidad. Dilo, asúmelo, vívelo, porque el siguiente capítulo de tu vida comienza en el momento en que dejas de intentar vengarte y empiezas a convertirte en intocable. Quédate conmigo, porque a continuación le daremos la vuelta al juego. ¿Qué pasa cuando dejas de reaccionar y ellos empiezan a reflexionar? 6. Cuando dejas de reaccionar, ellos empiezan a reflexionar. A veces, la llamada de atención más fuerte es el silencio que nunca esperaban. Hablemos del cambio, del momento en que todo da un vuelco, del momento en que tú dejas de reaccionar y ellos empiezan a reflexionar. No es magia, no es un juego, es psicología humana. Es cómo funciona la mente cuando algo de lo que dependía desaparece de repente. Tú eras la reacción. Ellos se acostumbraron al espejo emocional que utilizaban para verse a sí mismos a través de la respuesta predecible en la que confiaban para validar su propio sentido del control. Pero entonces tú cambiaste. Te callaste, dejaste de responder. Y ese silencio resuena en su mente como una pregunta que no saben cómo responder. Al principio,
Se lo toman con calma, con sonrisas falsas, publicaciones crípticas, fingiendo que tu silencio no significa nada. Pero detrás de todo eso están luchando, porque ahora se enfrentan a algo desconocido, la versión de ti que no reacciona, que no juega, que no les da la retroalimentación que antes les hacía prosperar. Ese silencio duele, pero más que eso, les hace pensar. Les obliga a enfrentarse a las decisiones que tomaron, a la forma en que te trataron, cuando aún te importaban, cuando aún les perseguías, cuando aún aparecías. Y la reflexión. Es brutal cuando no estás preparado para ello, porque de repente, sin tu reacción para distraerlos, empiezan a ver la verdad que se niegan a ver. Recuerdan las cosas que dijeron, los juegos que jugaron, las oportunidades que les diste, la falta de respeto que normalizaron y el hecho de que ya no reaccionas. Eso les dice más que 1000 palabras, porque esta es la verdad. La gente no cambia cuando discutes con ella, no cambia cuando intentas arreglarla, no cambia cuando te derrumbas y le suplicas. Cambia cuando no tiene más remedio que mirarse al espejo. Y tu silencio es ese espejo. Ese es el mensaje tácito que grita: he dejado de hacer el tonto, he superado tu caos y ahora estás solo en él. Puede que no lo admitan, el orgullo rara vez lo hace, pero lo sienten en lo más profundo. Ese lento ardor de arrepentimiento mezclado con confusión. No saben cuándo ha sucedido ni cómo te has vuelto tan fuerte, pero saben una cosa con certeza: el antiguo tú se ha ido y el nuevo tú es inalcanzable, inaccesible, inquebrantable. Se harán las preguntas que antes evitaban. ¿Por qué dejaron de intentarlo? ¿De verdad fui tan descuidado? ¿Los alejé para siempre? Y esas preguntas no tienen respuestas fáciles, porque ahora tienen que reflexionar, sin tu guía, sin tus explicaciones, sin tu inversión emocional para suavizar el golpe. Y para alguien que solía controlar el juego, eso es aterrador. Aquí es donde empiezas a comprender el verdadero peso de la madurez emocional. Ya no buscas venganza, no esperas que se pongan en contacto contigo. No estás pendiente de sus historias, esperando una señal. Te has desconectado, no por rencor, sino por respeto a ti mismo. Te has dado cuenta de que la paz no se encuentra en arreglar a las personas. Se encuentra en liberarlas, en dejar que descubran quiénes son sin tu presencia, amortiguando la caída. Porque esto es lo que nunca esperaban. Pensaban que siempre reaccionarías, que siempre te importarían, que siempre volverías. Pensaban que podían romperte en pedazos y que aún así les entregarías tu corazón. Pero ahora estás completo, distante, emocionalmente soberano, y el silencio que emanas no es vacío, es sanación, es fuerza, es claridad. Cuando dejas de reaccionar, ya no eres parte de su drama, ya no eres un jugador en su juego de egos. Has salido del escenario y te has llevado los focos contigo, y ahora el espectáculo no es el mismo. El público se ha ido, el guión se ha roto, y lo único que queda son ellos enfrentándose a las consecuencias de su propio reflejo. Así que déjales reflexionar, déjales sentarse en ello, déjales aceptar quiénes eran cuando pensaban que nunca te irías. Eso no es crueldad, es responsabilidad, es crecimiento. Y a veces el crecimiento duele más que el castigo. Nunca podría. Comenta abajo. Mi silencio les hace ver. Demuéstrales que no necesitas levantar la voz para elevar tus estándares. Y quédate conmigo, porque a continuación nos sumergiremos en lo que sucede cuando juegas a largo plazo, y el tiempo se convierte en tu mayor aliado para romper la ilusión del orgullo. 7. El juego largo. Deja que el tiempo humille a los arrogantes. El tiempo no cura todas las heridas, pero sin duda expone las que la gente intenta ocultar. Hablemos del juego largo.
la parte que la mayoría de la gente no tiene paciencia para jugar. Verás, todo el mundo quiere resultados inmediatos, quiere marcharse y ver cómo la otra persona se derrumba. Ahora mismo, quieren ver el arrepentimiento en sus ojos, la tristeza en su voz y un mensaje desesperado que grite, la he fastidiado. Pero eso no es así. Así no se rompe el orgullo. El orgullo no se rompe en un día. Se descompone lentamente, en silencio, con el tiempo. Y si logras dominar la paciencia, si logras callarte y permanecer en silencio, el tiempo hará lo que la emoción nunca pudo hacer. Humillará a los arrogantes. Tienes que entender algo. La gente no siente el peso de tu ausencia de inmediato, especialmente si estaban ebrios de su propio ego cuando se fueron. Al principio se sienten libres, poderosos, orgullosos, como si hubieran tomado la decisión correcta, como si alejarse o maltratarte fuera solo parte de un plan, para demostrar que estaban por encima de todo. Pero esa falsa sensación de superioridad no dura. Se desvanece lentamente con el tiempo. Lo mismo que pensaban que validaría su elección, comienza a traicionarlos. Porque a medida que el tiempo avanza, tú también lo haces. En silencio. Subes de nivel. Brillas. Evolucionas. Dejas de mirar sus historias. Dejas de jugar a los mismos juegos emocionales. Dejas de ser la versión de ti mismo que ellos conocían. Y eso les aterroriza. No de inmediato, pero con el tiempo. Porque cuando finalmente se dan la vuelta para ver si sigues donde te dejaron, ya no estás. Te has ido, y peor que irte, eres inalcanzable. Al principio se mienten a sí mismos, dicen que volverán. Solo intentan demostrar algo. Todavía les importas, y cuando pasan las semanas y luego los meses, y tú sigues en silencio, sigues prosperando, esa mentira se vuelve más difícil de creer. Empiezan a darse cuenta de que te has distanciado, de que tu vida ya no gira en torno a ellos, de que su nombre ya no tiene peso en tu mundo. Y cuando alguien que antes te importaba, ahora te parece un extraño, eso duele más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Y aquí es donde el tiempo se convierte en tu asesino silencioso. No los bloqueaste, no les gritaste, no hiciste nada para hacerles daño. Simplemente los dejaste ser. Te alejaste, te llevaste tu energía, tu lealtad, tu presencia, y desapareciste para crecer, para encontrar un propósito, para pasar al siguiente nivel. Y cuanto más asciendes, más pequeños se sienten ellos, porque el tiempo no solo pasa, sino que revela. Revela quién ha evolucionado y quién ha estado fingiendo. Y cuando te miran y ven paz en lugar de dolor, confianza en lugar de confusión, propósito en lugar de lástima, lo sienten. Aunque no lo digan, empezarán a espiar en silencio, observando desde la distancia, tal vez a través de perfiles falsos, tal vez a través de amigos comunes, tal vez a través del silencio mismo y de todo lo que ven. Tu brillo, tu progreso, tu poder. Es como un espejo del que no pueden escapar, un espejo que les recuerda lo que perdieron. Y aquí está el giro. Ya no estás esperando a que lo vean, porque has dejado de actuar para el público. Ya no estás tratando de demostrar tu valía. Lo sabes, lo tienes. Y eso aterroriza a las personas que pensaban que te tenían comiendo de su mano. Te has convertido en la persona que no creían que podrías llegar a ser. Alguien que no los necesita, que no los persigue y que ni siquiera se inmuta en su ausencia. Ese es el juego a largo plazo. No es ruidoso, no es vengativo, es sereno, es coherente. Es alejarse sin quemar puentes, pero construyendo una vida tal que, aunque quisieran volver, no podrían alcanzarte. No porque los odies, sino porque has superado a la versión de ti mismo que los necesitaba. Así que deja que el tiempo trabaje a tu favor.
Deja que sea tu venganza silenciosa, porque, mientras ellos fingen que están bien, mientras siguen jugando a los mismos juegos egocéntricos, el tiempo les susurra la verdad al oído. Los perdiste y ahora ellos te han superado. Comenta abajo. Dejo que el tiempo hable por mí. Deja que tu silencio resuene. Deja que tu crecimiento hable por ti. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte hablaremos de la transformación final. El momento en el que te das cuenta de que ya ni siquiera quieres ganar. 8. La venganza no consiste en ganar, consiste en dejar de querer ganar. Realmente has seguido adelante. Cuando su caída ya no te emocione, despojémonos de todo. Todo el ruido, todos los juegos, toda la gimnasia mental. La verdad es esta. La verdadera venganza no está en hacer que te echen de menos, no está en hacerles arrepentirse, no está en esperar que vuelvan arrastrándose. No, la venganza más profunda, la que deja huella sin decir una sola palabra, es cuando ya no te importa si lo hacen o no. Es cuando tu paz es tan plena, tan real, tan inquebrantable, que su arrepentimiento ni siquiera te afecta. No está en tu radar, es ruido de fondo. Y eso, amigos míos, es la etapa final. Al principio es normal querer ganar. Es humano. Quieres que sufran como tú sufriste. Quieres que sientan el peso de lo que tiraron por la borda. Quieres que te miren y piensen, maldita sea, he cometido el mayor error de mi vida. Y ese deseo es lo que alimenta tu entusiasmo inicial. Te empuja a ir al gimnasio con más ganas, a subir de nivel más rápido, a demostrarle al mundo y a ellos que estás mejor sin ellos. Pero con el tiempo, algo cambia. Dejas de hacerlo por ellos. Dejas de hacerlo para demostrar algo. Empiezas a hacerlo por ti. Y ahí es cuando realmente comienza la curación. Porque llega un día en el que te das cuenta de que llevas semanas sin pensar en ellos. No has mirado su página. No te has preguntado con quién estarán hablando. No has puesto esa vieja canción y te ha invadido un recuerdo. Simplemente has vivido, has respirado, has existido sin llevarlos en el fondo de tu mente. Y eso no es fingir, no es ego, es verdadero desapego, es libertad emocional. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás en la carrera, ya no estás jugando el juego. Has abandonado por completo el campo de batalla. Pueden lanzar golpes, pueden tender trampas, pueden intentar volver con una sinceridad falsa. Pero no importa, porque la versión de ti que quería ganar ya no existe. No estás amargado, no eres frío, simplemente estás más allá. Y eso, irónicamente, es cuando ellos empiezan a sentir todo lo que tú querías que sintieran al principio. Verás, lo que más duele no es el rechazo, es ser olvidado. Es darte cuenta de que la persona que una vez te entregó su alma ahora ni siquiera se inmuta ante tu presencia. Es cuando tu nombre ya no tiene peso en su mundo, cuando te has convertido en una persona más entre la multitud. Eso es lo que el ego no puede soportar, no el silencio ni la irrelevancia. Y cuando se dan cuenta de que ya no tienen poder emocional sobre ti, ahí es cuando el arrepentimiento empieza a aparecer. Pero lo bonito es que ni siquiera te das cuenta, porque estás demasiado ocupado, demasiado satisfecho, demasiado centrado en el nuevo capítulo que estás escribiendo. Un capítulo en el que no hay espacio para viejos ciclos, ni interés en demostrar nada, ni lugar para demostrar tu valía, porque tu valía ya no es objeto de debate, está certificada por ti mismo. Y te has dado cuenta de algo importante. La venganza es agotadora cuando se convierte en la razón por la que te levantas. Pero la paz es sostenible. La paz dura. Ya no persigues el cierre. No ensayas lo que dirías si se pusieran en contacto contigo. No estás tratando de vengarte. Ya has ganado.
no rompiéndolos, sino construyéndote a ti mismo, convirtiéndote en alguien que no necesita mirar atrás, creando una vida tan plena, tan estable, tan sólida que, aunque intentaran volver, ya no encajarían en ella. Y eso no es venganza, es renacimiento. Así que deja de buscar el momento en que ellos sientan lo que tú sentiste. Deja de buscar el karma. Ya está funcionando. Y lo mejor de todo es que ya no lo estás esperando, porque has aprendido la verdad definitiva. La verdadera victoria no es recuperarlos, sino recuperarte a ti mismo. El que perdió el sueño, el que dudó de su valía, el que olvidó su poder, esa persona vuelve a estar erguida, y eso es suficiente. Y aquí está la conclusión. Cuando los ignoras el tiempo suficiente, su orgullo no solo se resquebraja, sino que se derrumba en silencio. No necesitabas venganza, necesitabas paz, y ahora la tienes. Si esto te ha llegado al corazón, como el vídeo, suscríbete para ver más y compártelo con alguien que necesite escucharlo.